Vamos a hacer entonces hoy un repaso de derivadas. Una de las cosas bien importantes que tenemos que nosotros saber es cómo yo puedo escribir la simbología de una derivada. Esta la podemos encontrar así, de esta manera. Es la más usual. O y', también significa derivada. También pueden encontrarla con una simbología media rara así, pero que significa lo mismo. O también algunos autores la ponen así, ¿de acuerdo? Como una variación de la función y con respecto a la variable de interés x. Bueno, ¿cómo debemos leer nosotros esta simbología? Yo la leo de esta manera: derivar la función y con respecto a la variable de interés x, ¿sí? No siempre va a ser la función y, ni tampoco siempre va a ser la variable de interés, va a ser x. Depende de lo que esté hablando la simbología, por eso se dice derivar la función y. Si yo estoy hablando de la función z, podría derivar la función z. Aquí en este caso la variable de interés me indica la letra que acompaña a esta d de diferencial de x. También muchos dicen diferencial de y, diferencial de x. Bueno, entonces nosotros vamos a leerla de esta manera: derivar la función y con respecto a la variable de interés x. ¿Ok? Al igual que en el cálculo integral, en derivación tenemos una variable de interés. Y todo lo que no sea variable de interés, entonces la voy a considerar una constante. ¿Ok? Muy bien. ¿Ya copiaron eso? Cópienlo, por favor. Vamos a iniciar acá abajo utilizando primero fórmulas. Bien, supongamos que yo tengo una función y igual a 3. ¿Ok? Siempre vamos a tratar nosotros de poner la simbología así. Ok, ¿qué me está pidiendo a mí? Me está pidiendo derivar la función y con respecto a x. Lo que yo les invito a hacer es a sustituir, ¿ok? Sustituir la función y. ¿A qué equivale la función y? Equivale al 3. Entonces aquí lo voy a poner el 3 en este paréntesis con respecto a x. Pregunto, ¿cuál es mi variable de interés ahí? ¿La cual? Es la x. Siempre me lo va a indicar la variable que está pegada a esta d, ¿sí? La parte de abajo es esta variable, la del lado derecho. Mi variable de interés es x. Entonces, significa que todo lo que no es x la voy a considerar como una constante. ¿De acuerdo? Bien, si nosotros vamos a ver la fórmula, si analizamos las fórmulas, yo la primera fórmula habla derivada de una constante con respecto a x, dice que será igual a 0. En la segunda fórmula habla de derivar x con respecto a la variable de interés x. Como tú tienes tu x sola y es tu variable de interés, entonces al derivarla eso va a ser igual a 1. La fórmula número 3 está hablando de una multiplicación de una constante por una v, que podemos entenderla como la variable de interés, o también la podemos entender como una expresión que contiene la variable de interés. Muy bien, y eso será igual a la constante por la derivada de esa v, de esa variable o esa expresión algebraica. Muy bien, la número 4 habla de cuando tengo x a la n, o sea, la x es la variable de interés elevada a una potencia, y cuando está sola nada más a su potencia, entonces eso será igual a la potencia por x, potencia menos 1, ¿ok? Y la 5
Pues también me habla de una potencia, pero una potencia de una expresión que contiene la variable de interés. Y eso será igual a la potencia por b n-1 por la derivada de esa v. Bueno, yo pregunto aquí, ¿qué estoy derivando? ¿Qué es el 3 en este momento? Exacto, es una constante. Si esto es una constante, entonces ¿qué fórmula voy a utilizar? La primera, correcto, la fórmula 1. Entonces, yo manejo generalmente la derivada, no voy hacia abajo y le pongo derivada de y con respecto a x, derivada de una constante, ¿a qué es igual? A 0. Y párale de contar. Ahí está. Muy bien. Hagamos una segunda derivada, un segundo ejercicio. ¿Qué pasa si yo tengo y igual a 1000? ¿Sí? Me está pidiendo derivar y con respecto a x. Ahí está. Eso es. Esto es lo que me está pidiendo a mí. Este es mi interrogante. ¿Ok? Yo tengo que analizar qué es lo que me está pidiendo. La simbología me dice que debo derivar la función y mi variable de interés será x. Eso es lo que estoy checando. Entonces, muy bien. El primer paso yo les digo que lo que deben de hacer es sustituir, mande. Claro que sí. Muy bien. Entonces, gracias. Lo que hay que hacer, yo les digo primero, sustituyan la función y. ¿A qué equivale la función y en este caso? Equivale a 1000. Ya que tú sustituyes, entonces, tu función con respecto a dx. Ya en este momento tengo que ver qué es lo que quiero derivar. Y entonces tengo que buscar qué fórmula puedo aplicar. ¿Qué significa el 1000? El 1000 está solo. ¿El 1000 es variable de interés? No, ¿verdad? Si no es variable de interés, entonces es una constante. Y si tú quieres derivar una constante que está sola, entonces es la fórmula 1. ¿Sí o no? Se quedó trabado, ¿verdad? Y se salió. ¿Me escuchan? No. Y ahora sí, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Ok. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Es que se me fue la señal, está inestable. No pasa nada. Listo. Entonces, les comentaba pues que este 1000 es una constante porque no es variable de interés. Si estoy derivando una constante sola, entonces voy a utilizar la fórmula 1. Y al utilizar la fórmula 1, me dice que esa derivada de la función y con respecto a x es igual a ¿qué? Es igual a 0. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Si se dan cuenta, aunque el número es muy chico, la constante es muy grande, la derivada sigue siendo 0. Voy a borrar aquí arriba. Muy bien. Tercer ejercicio. Y igual a un quinto. Derivada de y con respecto a x, derivada, ok, esto me está pidiendo que tengo que hacer, sustituir lo que vale la función y. ¿A qué equivale la función y? Equivale a un quinto. Ya como estoy aquí, entonces tengo que pensar qué fórmula voy a tocar o a seleccionar. Bien, un quinto, ¿qué viene siendo? Esto es una constante. ¿Por qué es una constante? Porque no es variable de interés, por lo tanto es constante, y eso me está diciendo que voy a utilizar la fórmula 1. Entonces, ¿cuál es la derivada de y con respecto a x?
Si es una constante, el resultado debe ser 0. ¿Ok? Si se dan cuenta, constante, constante. Muy bien. Vamos con una cuarta. Y igual a W. Entonces, derivada de y con respecto a x. Y derivada de qué con respecto a x. ¿Qué voy a poner aquí? Lo que equivale a la función y. ¿Sí? Siempre hago por default este paso y me detengo ahí. Pregunto, ¿la W es variable de interés? No escuché. No es variable de interés. Mi variable de interés, ¿quién es? Mi variable de interés es x. Entonces la W en este momento es una constante. Y si yo quiero derivar una constante, ¿qué fórmula voy a tomar? Voy a tomar la fórmula 1. ¿Ok? Entonces eso implica que al derivar y con respecto a x, el resultado va a ser 0. ¿Ok? Muy bien. Y igual a seno de 45 grados. Muy bien. Derivada de y con respecto a x. ¿Okay? Derivada con respecto a x, y en este caso quiero derivar el seno de 45 grados. Ok, el seno de 45 grados contiene la variable de interés o es la variable de interés. No, ¿verdad? Por lo tanto, se considera que todo esto es una constante. Y si es una constante, entonces voy a utilizar la fórmula 1. ¿Ok? Y entonces el resultado de la derivada de y con respecto a x, eso va a ser igual a 0. ¿Sale? Ahí está. Hemos visto ejemplos, pues, diferentes de constantes. Y el resultado siempre al derivarlo me da 0. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio número 6. Y igual a x. Derivada de y con respecto a x. Derivada de ok, claro que sí. Gracias. Muy bien. Ahí. Fíjense bien. Dice derivada de x con respecto a x. Yo pregunto, ¿es una constante eso que quiero derivar? No, ¿verdad? ¿Cuál es mi variable de interés? Es x. Esta es x. Por lo tanto, aquí ya no voy a utilizar porque esto no es una constante. Voy a utilizar la número 2. Quiero derivar la variable con respecto a la variable. Entonces, ese resultado me va a dar 1. Aquí voy a utilizar entonces fórmula 2. ¿Ok? Y entonces, el resultado de esa derivada con respecto a x va a ser 1. ¿Sí? Fórmula 2, el resultado es 1. Muy bien. Fíjense bien. Ahora, la número 7. Y igual a W. Pero la derivada, fíjense bien lo que me está pidiendo.
Pregunto antes de iniciar la derivada, ¿cuál es mi variable de interés? W, ya no es X, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucha atención cuando yo vaya a derivar, porque mi variable de interés es W. Entonces, ya la W no es una constante. Fíjense, aquí en el ejercicio 4, W era una constante. ¿Por qué? Porque la variable de interés era X, pero ahora mi variable de interés ya cambió. Mi variable de interés es W y no la considero constante, la considero variable de interés. Derivada de una variable de interés con respecto a ella misma, el resultado es 1. ¿Sí? Entonces, derivar la función y con respecto a W, el resultado va a ser 1. Aquí utilizamos entonces la fórmula 2. ¿Sale? Muy bien. Y igual a 5x. Muy bien. Me están pidiendo derivar la función y con respecto a la variable de interés x. Entonces pongo derivada de la función, su equivalente en este caso es 5x con respecto a x. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ojo, siempre debo observar qué es lo que tengo acá y tengo que ver qué operación afecta a más elementos. En este caso nada más tengo una operación, es una multiplicación, ¿sí o no? Una multiplicación que está multiplicando una constante por la variable de interés, ¿sí? En este caso, entonces yo busco una fórmula que sea multiplicación y que sea una constante por variable de interés. En este caso es la fórmula número 3, constante por variable de interés o expresión de interés, pero en este caso es una variable nada más. Entonces aquí voy a utilizar la fórmula 3 y entonces voy a hacer lo siguiente. La derivada de y con respecto a x dice que es igual, ya voy a aplicar la fórmula 3. La fórmula 3 te dice que es igual a la constante. En este caso mi constante es el 5, ¿sí o no? El 5 que multiplica, dice, ok, que multiplica a la derivada de b con respecto a x. ¿Quién es b en este caso? Este caso b es x, ¿sí? Estamos hablando de la variable de interés. Aquí no he terminado mi integral porque resulta que me vuelve a aparecer una nueva simbología de derivada. Entonces yo aquí tengo que aplicar una nueva fórmula. ¿Qué fórmula voy a aplicar ahí? La 2, correcto. Fórmula 2. Entonces voy a poner que la derivada de y con respecto a x es igual a 5. Ojo, el 5 está multiplicando. Voy a abrir un paréntesis. ¿Cuál es la derivada de x con respecto a x? Aplicando la fórmula 2, eso es igual a 1. ¿Sí o no? Y entonces 5 por 1, eso es 5. ¿Sale? Entonces, la derivada de 5x es 5. Más o menos. Bien, voy a volver acá.
siguiente función. Y igual a 3000x. Ok. Me están pidiendo a mí derivar y con respecto a x. Ok. Ojo. Recuerden, pongo la derivada y sustituyo el valor de lo que vale y. ¿Cuánto vale y en este caso? Vale 3000x. ¿Qué hace el 3000 con la x? Está multiplicando. ¿Qué multiplica aquí? Esto es una constante por mi variable de interés. Yo busco fórmulas de multiplicación en estas 5, porque son las primeras que estoy viendo, y tengo una multiplicación. Sí, efectivamente tengo constante por variable, entonces va a ser fórmula 3. ¿Sí? Al ser fórmula 3, entonces pongo derivada de y con respecto a x. Eso es igual, ¿viste?, a la constante. En este caso mi constante es 3000, que multiplica a la derivada de x con respecto a x, ¿no? Porque esta es la b, derivada de b. Muy bien. Entonces, aquí recuerden que tengo que aplicar otra fórmula, porque es la simbología de derivada. Pero sabemos que aquí es la fórmula 1. Muy bien, entonces al derivar y con respecto a x me da que es 3000 por, ¿cuál es la derivada de x con respecto a x? 1, ¿de acuerdo? Y 3000 por 1 me da 3000. Ese es mi resultado. Manden. Voy a cambiar porque no estoy escuchando. Voy a cambiar acá, ahora sí. Dígame. La fórmula 2, la 1 y es la 2, ¿no? Ah, correcto, fórmula 2, sí, efectivamente es fórmula 2. Me fui con la intención de, como dije 1, pero sí, es correcto. Muy bien, es fórmula 2, así es, fórmula 2 que es igual a 1 y 3000. Bien, ¿qué pueden percatarse cuando tienen una constante por una variable? El resultado, mira, aquí fue 5x, aquí es 3000x, son las funciones. Y el resultado de la derivada de 5x me dio 5. El resultado de 3000x fue 3000. ¿De qué se percatan? Porque el resultado va a ser la constante. Exacto, que el resultado va a ser la constante. No importa si es grande o chico, sigue siendo la constante, ¿de acuerdo? Ok, vamos a hacer otro ejercicio para verificar lo que estamos llegando a concluir. Muy bien. Ok. Cuidado con esta. Y igual a x entre 5. Ok. Bueno, me están pidiendo a mí aquí la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Y recuerden que voy a poner aquí en el paréntesis lo equivalente a la función y. ¿Cuál es la equivalente a la función y? X sobre 5, ¿sí o no? Bien. Ven ustedes, x sobre 5, pues tengo una variable de interés entre una constante, es una división. Tengo yo entre las primeras 5 fórmulas algo que hable de división. No, ¿verdad? La 3 también entra eso, ¿no? ¿Cómo? En la tercera fórmula también entra eso, ¿no? Exacto, la fórmula 3. Pero para que entre en la fórmula 3 hay que visualizarla de esta manera. Esto que está aquí también lo puedo escribir, ¿sí o no? Aquí tengo un 1 acompañando la x. Entonces pongo un quinto que multiplica a x. Esto y esto es lo mismo. Y me conviene más tenerla así
porque entonces tengo un quinto que multiplica a x y entonces ya tengo una multiplicación de una constante por una variable de interés en este caso, y entonces ya puedo aplicar ahí, ahora sí, la fórmula 3. Entonces, pueden ponerle ahí una nota, ojo, puedo expresar en forma de multiplicación. Ahí está. Y entonces ya se dan cuenta ustedes esto, ¿no? Y entonces ya aplico la fórmula 3 ahí de manera directa. Entonces tú cuando tengas una variable sobre una constante, pues mejor la pasas a expresar como una multiplicación. Bueno, entonces ya desarrollamos esta derivada de y con respecto a x, sin necesidad de hacer todo el desarrollo. ¿A qué va a ser igual ese resultado? A un quinto. Y párale de contar. ¿Sale? Profe, ¿lo puedo hacer directo cuando yo vea eso? Sí, sí lo puedo hacer directo. Recuerdo nada más que ya llegamos a la conclusión, ya nos dimos cuenta de lo que puedo hacer. Muy bien, ¿hasta ahí se sienten bien? Muy bien. Voy con la número 11. X cuarta, y igual a x cuarta. Bien. Muy bien. Tengo mi función y igual a x cuarta. Me está pidiendo derivar la función y con respecto a la variable de interés x. Insisto, yo pongo lo mismo y nada más sustituyo el equivalente a la función y. En este caso es x cuarta. Ok, ¿qué fórmula voy a aplicar? Observen esta parte y vean ustedes qué operación es la que afecta a más elementos. Pues nada más tengo una operación, en este caso es la potencia. Tengo yo aquí fórmulas de potencia. Sí, la 4 y la 5. Pero ¿cómo aplicaré la 4 y la 5? Bueno, la 4 es para cuando está la x solita. ¿La x está solita? Sí, está sola. La 5 la voy a utilizar cuando tenga una expresión y contenga esa expresión mi variable de interés. Bueno, en este caso aplica que es la 4 porque la x está sola. Y entonces decimos que es fórmula 4. Bien, al hacer fórmula 4, entonces voy a tener que mi derivada de y con respecto a x, esto va a ser igual x, nx. Ok, ¿cuánto vale la n? 4 por x, n menos 1, o sea, 4 menos 1, ¿ok? Entonces, mi derivada de y con respecto a x va a ser igual 4x, 4 menos 1, 3. Y párale de contar. ¿Hasta ahí quedó claro? Muy bien. Ahora, ejercicio número 12. Y igual a x 100. Me están pidiendo a mí aquí la derivada de y con respecto a x. O sea, voy a derivar, ¿qué voy a derivar? Voy a derivar x a la 100 en realidad.
Muy bien. ¿Qué fórmula voy a aplicar aquí? La 4. Muy bien. Fórmula 4. Porque la operación que tengo aquí habla de una potencia. Nomás tengo dos fórmulas de potencia, la 4 y la 5. Pero nos damos cuenta que es la 4 porque aquí habla de que la variable está sola. En este caso mi variable está sola. O sea, está la x. Muy bien. Teniendo claro que es la fórmula 4, nada más desarrollamos la fórmula 4 y tendría que la derivada de y con respecto a x. Ojo, n. ¿Cuánto vale n? 100 por x. 100 menos 1. Entonces tengo que mi derivada de y con respecto a x es igual a 100 que multiplica a x, y 100 menos 1, 99. Y párale de contar. ¿A qué conclusión pueden llegar cuando tengan tu variable de interés a una potencia? ¿Qué se perciben los resultados? Que va a ser la n junto con la variable. Así es. Muy bien, perfecto. Esto es lo que hay que analizar. Entonces, si yo pongo una función así, ¿a qué va a ser igual? Esta, por ejemplo, y a la x potencia 5. Sin necesidad de hacer una fórmula, ustedes ya... ¿A qué va a quedar igual eso? 5x a la 4. ¿Ok? Ok. Sí, mija, ¿qué onda? ¿Todo bien? Ok, ya voy a terminar. Ujú. Profe, no se escucha. Es que no estoy hablando, pero sí no. No estoy hablando, pero sí, no se escucha. Sí, efectivamente tenía el micrófono silenciado. ¿Ya me escuchan, verdad? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Gracias por decirme. Sigo aceptando gente, ¿no? Bien. También puedo encontrar potencias fraccionarias, ¿no? Y puedo también encontrar potencias negativas. Y sigue siendo una n. La constante, aunque sea negativa o fracción, sigue siendo constante, ¿de acuerdo? Eso que no les quite el sueño ni que se les haga difícil. Sigue aplicando aquí. Con mucho cuidado, nada más hay que aplicar la fórmula. Sobre todo en la resta, ¿no? S menos 1. Ahorita vamos a ver aquí para que no me haga mucho ruido. Nomás déjenme chance que se metan otros dos compañeros que están ahí. Ok, entonces aquí, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo mi derivada de y con respecto a x, ¿sí?
recuerden, derivar, voy a sustituir la función y. ¿A qué equivale la función y en este momento? Equivale a x a la 5 tercios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué fórmula voy a aplicar aquí? Hay quienes ya lo quieren ver sacado de manera directa. Yo lo voy a hacer paso por paso para que se den cuenta y no se vayan a equivocar. Bien, entonces aquí decimos que se aplica la fórmula 4. ¿Ok? Porque es x a la n. Nada más que, ojo, la n es una fracción. Nada del otro mundo. Entonces tengo que mi dy con respecto a x es igual. Y sigamos la fórmula 4, n. En este caso, ¿cuánto vale n? 5 tercios. Que multiplica a la x. Muy bien. Y n menos 1, o sea, 5 tercios menos 1. Eso es lo que me dice mi fórmula 4. Entonces, ¿cómo resto 5 tercios menos 1? Un entero, ¿cuántos tercios tiene? 3. Exacto. Entonces, si se acuerdan ustedes, por aquí lo voy a poner en rojo. Un entero equivale a 3 tercios. ¿Ok? Que no se les olvida eso. Entonces, mi derivada de y con respecto a x es igual a 5 tercios que multiplica a x. 5 tercios, ya no voy a decir menos 1, voy a decir mejor menos 3 tercios. ¿A cuánto equivale eso? Voy a ponerlo acá arriba para que lo vean más fácil. 5 tercios menos 3 tercios. ¿Sí? Es una resta con numeradores del mismo denominador, por lo tanto nada más se restan los numeradores. 5 menos 3, 2. Y se pone el mismo denominador, entonces son 2 tercios. 2 tercios. Y párale de contar. ¿Sale?